qué es lo que motiva esta violencia entre los chicos y las chicas, por qué cada vez es peor y bueno, y qué está faltando, ¿no? ¿Qué está pasando para que esta violencia esté tan inserta en las aulas? El 74% de las infancias entre 8 y 14 años ha sufrido bullying al menos una vez. Esto es clave porque recién dijimos, bueno, el número de los que actualmente estarían siendo acosados en la escuela, de alguna manera, pero es más amplio el número incluso si contamos los que tal vez hoy no están sufriendo acoso, pero lo han sufrido Claro. en algún momento. Claro, el 72% de las personas manifiestan haber sufrido discriminación y de ellas el 41% en el ámbito educativo, o sea, es altísimo ese número. Podríamos decir entonces que la escuela es el lugar en donde más discriminación se sufre, porque bueno, también atraviesa un periodo largo de la vida de la persona, ¿no? Desde la salita de 4, digo, hasta que egresan en la secundaria, como niveles obligatorios, estamos en la escuela y bueno, si esto pasa, imagínense el impacto después en la vida de esa persona. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? A la hora que sea que estén viendo este programa, esto es Panza Río, el podcast educativo donde hablamos sobre la educación en Mendoza, en Argentina y en otras partes del mundo. Soy Damián y hoy tengo el agrado de decir que tenemos a la primera invitada de este ciclo, así que te doy la oportunidad de que te presentes ante el público que nos está viendo. Bueno, soy Laura Espeche, mi nombre, soy docente, soy socióloga y bueno, estamos acá para compartir un rato y analizar algunos aspectos de la educación. También tengo formación en educación sexual integral, trabajo también en las escuelas con eso, así que bueno, de todo un poquito para poder aportar y conversar. Bueno, más que agradecido que estés acá, persona que conozco porque trabajamos en la misma escuela. Así que bueno, nos ausentamos durante un par de semanas y al final del programa les vamos a contar por qué. Pero vamos a lo que es el tema del día. Hoy queremos hablar sobre lo que es la violencia relacionada a lo que es el sistema educativo, pensando en la violencia dentro de las escuelas, pero también en la violencia que desde afuera de las escuelas termina repercutiendo en el interior de las mismas. Y para comenzar vamos a ver un videito con una noticia de lo que sucedió hace una semana. Hubo un intercambio de palabras al principio dentro del curso. En realidad los chicos hace rato que le vienen buscando, son chicos violentos que le vienen buscando, como que el juego es agredirlo a él para ver cómo reacciona. Y se fue caminando para mi casa. Una cuadra antes de llegar a mi casa lo agredieron, lo agarraron desprevenido, lo tiraron al piso y cuando lo tiraron al piso le empezaron a patear la cabeza. A tal punto que tuvo que salir un vecino y gritarle para que lo soltara. Estaba inconsciente en el piso y el chico lo seguía pateando. El agresor es una persona, pero son varios, porque hay uno que es como el que formó la idea y que ha grabado un video que se ha hecho viral y que es con el que mi hijo ha venido teniendo problemas anteriormente y él como que incitó a esto que pasó. Él tuvo una conmoción cerebral, él estuvo perdido más de 40 minutos donde no tenía... Lo dejaron inconsciente, Lo dejaron inconsciente, 40 minutos donde no reconocía ni espacio ni tiempo, donde todo el tiempo, 2 veces se me desvaneció. Una de las veces ya en el hospital se me desvaneció que casi da la cabeza contra los asientos de la guardia. ¿Qué lesiones físicas? Lesiones físicas, él tiene una conmoción cerebral a causa de los golpes que le han dado en la cabeza, tiene un ojo que está comprometido, todo el lado izquierdo de su cara está deformada por los golpes que ha recibido, tiene moretones en todo lo que es brazos, cabeza y la parte de la cervical. Está estable, pero tenemos que seguir con estudios y todo porque no sabemos en qué va a derivar esto. ¿Qué dice Laura? ¿Está en sala común? Él está en sala común, hoy está consciente, está mucho más lúcido de lo que estaba ayer no estaba lúcido, tenía lagunas mentales. Él me dice que le pegaron muy feo, tiene hasta cierto punto, tiene miedo de volver a ir al colegio. Nosotros lo que pedimos es que el colegio se haga cargo de lo que tiene que hacer, o sea, esto no fue una agresión menor, por más que haya sido fuera del colegio, no fue una agresión menor. Son compañeros de curso, ellos van a primer año, no es el primer caso de violencia que tenemos, la semana pasada una nena también tuvo que ser hospitalizada por el mismo tema de violencia. ¿Las mismas personas agredieron? No han sido las mismas personas, creo yo, pero sí hay videos de que el mismo grupo ha agredido a otros chicos. ¿Qué pensabas como mamá? ¿Qué sentí? Como mamá estoy enfurecida, como mamá estoy dolida, o sea, yo podría haber perdido a mi hijo, no se lo deseo a nadie, porque fueron horas terribles de no saber qué le podía pasar a él.
y no tener una respuesta ni del colegio, porque yo pido la expulsión de esos chicos. Todos los chicos del colegio están en peligro. O sea, este chico actuó con una hazaña, con una sangre fría que ni a un animal se le pega como le pegó a mi hijo. Entonces yo pido que a ese chico lo expulsen directamente. Bien. eh, ¿Qué podemos decir al respecto de esto? ¿Pensás que es algo que son casos aislados o que es algo que lo podemos ver en el día a día en los lugares donde trabajamos? Digo, donde trabajamos porque a nivel secundario trabajamos en más de una escuela, la mayoría. No, bueno, un caso aislado claramente no es. Lamentablemente se ha vuelto una cotidianeidad en nuestra situación, digo, de docentes. Y digo, estremece un poco ver este video por la violencia, la virulencia de la agresión, pero bueno, este caso es el caso de todos los días en las distintas escuelas de la provincia y cada vez lamentablemente con el paso de los meses vemos que va aumentando y que no tiende a disminuir y no tiende a resolverse. Entonces, por ahí la pregunta que nos tenemos que hacer como trabajadores de la educación, y creo que todos en sus casas, es qué es lo que motiva esta violencia entre los chicos y las chicas, por qué cada vez es peor y bueno, y qué está faltando, ¿no? ¿Qué está pasando para que esta violencia esté tan inserta en las aulas? Sí, totalmente. La idea de poner este caso era porque, bueno, es algo relativamente actual y que nos sirve como disparador, pero bueno, justamente es algo que lo vemos, que lo hemos visto de hace muchos años que trabajamos en la docencia y bueno, justamente vemos esto, que cada vez se va volviendo una situación más complicada. Y además esta cuestión que decía la mamá de este chico, que fue agredido, de que, bueno, son cuestiones que pueden terminar muchas veces en la muerte de una persona. No, sí, Y totalmente. que son cuestiones que por ahí a veces los estudiantes cuando participan de estas cosas es algo que muchas veces no lo toman en cuenta del todo y lamentablemente puede terminar pasando. Bien. No, sí, te iba a decir, te Dale. agrego ahí que hay una situación en la adolescencia que tiene que ver con la dificultad en medir el riesgo, en medir la consecuencia del acto cuando hay esta emoción tan violenta, que bueno, que como te digo, tenés que pensar qué hay detrás de la reacción violenta y cuál es la cadena previa a que se produzca ese acto que nosotros vemos y que, como decía recién, nos duele. Pero que bueno, ¿cuáles son los pasos anteriores que hay que hacer para evitar esta situación dentro del aula, fuera del aula, en la casa, fuera de la casa, ¿no? O sea, creo que vivimos en una sociedad que actualmente está atravesada por la violencia en todos los ámbitos y que, bueno, la escuela viene a ser también un reflejo de esta sociedad violenta y de estas situaciones que hay de todo, ¿no? Porque hay violencia económica, hay violencia social, hay violencia de género y, bueno, la violencia en las aulas no es ninguna excepción. Así es, totalmente. Esto también, la idea del tema de este programa es mechar un poco con lo que fue el último programa que hicimos, que era sobre la meritocracia relacionada con la educación y cómo los contextos socioeconómicos influyen en el rendimiento académico de estudiantes. Y bueno, hoy también queremos reflexionar un poco sobre esto, cómo los niveles de violencia también llevan a que después hay chicos que estén desmotivados o no quieran hacer la tarea o no quieran ir a la escuela y muchas veces tiene que ver con estas situaciones que va muy por arriba de, no sé, la cantidad de días de clase que tenemos o no. No, sí, sí, sí. Y además digo qué papel jugamos los docentes en todo eso para poder prevenir. Estamos ahí, ¿no? Al pie del cañón, en las escuelas bancando y sosteniendo estas situaciones, activando protocolo todo el tiempo, tratando de ser un puente también con la familia, con el resto de la comunidad educativa, para ver cómo hacer también un espacio de contención. Creo que hoy la escuela está bancando fuerte la crisis social, económica que atraviesa el país y bueno, es una de las instituciones más grandes que existen y por lo tanto, digo, tiene ese rol, ¿no? De cuidar a los pibes, a las pibas y bueno, y también de que los docentes estemos ahí comprometidos en ver cómo salimos adelante todos y todas de esta situación, porque así como nosotros padecemos, ellos también. Entonces, bueno, hay que crear ahí una comunidad educativa escolar que bueno, que sirva de aguante y de solución a estas problemáticas que terminan en estas escenas como las que vimos en el video. Totalmente. Bueno, empezamos con este caso como disparador y ahora vamos a ver ya un tipo de violencia más específica y
que se da justamente en las escuelas, que es el bullying. Bullying, o también conocido como acoso escolar. Tenemos para hablar sobre este tema este posteo que hizo la página Poner en Juego. Es una página que se dedica a hacer materiales para trabajar la educación sexual integral, que más que recomendado que vayan a seguirlos. Eh, y nos traen estas estadísticas sobre el bullying. La primera es que 6 de cada 10 infancias sufren acoso escolar. O sea, estamos hablando de que más de la mitad de los chicos actualmente están sufriendo algún tipo de acoso escolar. Que bueno, como número me parece Tremendo. un montón. Para entrar en tema, bueno, cuando hablamos de bullying hablamos de que es toda intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra una persona en un espacio escolar en forma reiterada, de manera tal que causa daño, temor y o tristeza en la víctima o en un grupo de víctimas. Acá algo clave es el tema de la reiterancia, Claro. porque por ahí si pensamos, no sé, un día te vinieron a molestar, bueno, no lo podemos tomar como bullying. Ujú. El tema es cuando ya es algo que se mantiene en el tiempo y sobre todo la parte de que causa daño y temor en las víctimas. Sí, sí. Nosotros creo que como educadores de la ESI, como docentes que trabajamos en los talleres, en las escuelas, estos temas, tenemos que cumplir un rol fundamental en desnaturalizar las situaciones de violencia que se dan. Porque muchas veces decimos, bueno, pero eso siempre pasó. A mí en mi época también me molestaban y me decían esto y aquello y me la bancaba. Como si tuviésemos que naturalizar la violencia sobre nuestros cuerpos, la violencia sobre nuestro color de piel, sobre cómo nos vestimos, sobre nuestro origen, nuestro país de origen, nuestra condición de clase. No podemos naturalizar. O sea, nosotros digo que como educadores tenemos que poner un freno ahí y decir esto no. O sea, esto no es natural, esto no está bien. Y bueno, y también digo, todas las instituciones que forman parte de las trayectorias de nuestros estudiantes, desde que son niños hasta que se convierten en adultos, tendrían que estar alineados en la misma sintonía. Entonces, lo que a veces pasa es que nosotros trabajamos en el aula esto de la desnaturalización de las violencias, pero sin embargo los medios lo reproducen, pero sin embargo en la familia se reproduce. Entonces es como una contrariedad que nosotros por un lado estemos haciendo un gran esfuerzo para que esto no suceda, mientras prendes la televisión y te dicen que está bien agredir, que está bien insultar, o bueno, hasta el propio presidente, digo, como máxima autoridad de la República, establece, digamos, distintos tipos de violencia en donde pareciera que está todo permitido, se puede decir cualquier cosa y no pasa nada. Eso, si uno lo traslada al ámbito escolar, bueno, multiplicado por 1000, ¿no? Por la cantidad de niños y niñas y adolescentes que hay. Entonces, desnaturalizar creo que es uno de las primeras tareas que tenemos que cumplir en las escuelas. Sí, también respecto a lo que decís sobre el tema de los discursos del presidente, que va muy de la mano de esto de como una romantización de lo que es la libertad de expresión, como decir, bueno, soy libre de decir lo que quiera sin importar el efecto que esto tenga en otras personas. Y bueno, y acá estamos viendo justamente que tenemos más de la mitad de los chicos que todo el tiempo están sufriendo agresiones y que, bueno, que después les termina afectando en su vida personal y en su vida académica, escolar también. Claro. Bien. Bueno, acá tenemos más números. El 74% de las infancias entre 8 y 14 años ha sufrido bullying al menos una vez. Esto es clave porque recién dijimos, bueno, el número de los que actualmente estarían siendo acosados en la escuela, de alguna manera, pero es más amplio el número incluso si contamos los que tal vez hoy no están sufriendo acoso, pero lo han sufrido Claro. en algún momento. Después, otra cuestión importante, más del 90% de los actos de bullying no son reportados a los maestros. Y 9 de cada 10 estudiantes son molestados por su orientación sexual o su identidad de género. Quiero ir primero a la primera idea. La mayoría de los chicos no le cuentan a los profesores, siendo que tal vez muchas veces el aula puede ser el único lugar que tengan para hablar con alguien. Pero claro, cuando de repente nos encontramos con cursos con 30, 40 o más estudiantes, y sí, lógicamente va a ser difícil que podamos tener ese espacio en el que los chicos, que además no es para nada fácil para un estudiante poder animarse a hablar de esto. No, sobre todo porque además hay una revictimización cuando habla de decirle por qué lo dijiste, por qué expusiste a tal persona, culpa tuya el grupo se quiebra o culpa tuya se origina el conflicto, digamos, siempre la culpa sobre la víctima, ¿no?
Entonces, obviamente, los chicos y las chicas les cuesta mucho decir estoy sufriendo o estoy Sí. padeciendo esta problemática, porque va de la mano de lo que decíamos recién. Hay una naturalización en pensar que esto pasa, entonces que me la tengo que bancar. Y en eso de bancármela viene el silencio, ¿no? Y en eso de bancársela y naturalizar viene la complicidad del resto del curso también en sostener la situación de violencia. Yo siempre le digo a mis estudiantes que para que exista bullying tiene que haber un agresor y una víctima y un montón de cómplices. Exactamente. Entonces digo, ustedes no pueden ser cómplices de esa situación de violencia. Cuando uno sufre, ve que hay alguien que está sufriendo una situación o que está viviendo una injusticia de cualquier tipo, tiene que alzar la voz sin temor a lo que se venga después. Y bueno, y acá entra el tema de la represalia, ¿no? ¿Qué pasa si yo levanto la voz y digo que a tal le están haciendo tal cosa o que a mí me están diciendo a tal otra o que observé? Entonces, bueno, es todo un sistema organizado, digo, para eso, para proteger casi siempre a los que agreden y no a los que sufren. Totalmente. Bueno, y también esta cuestión, ¿no? De la cantidad de estudiantes que son molestados por el tema de o su orientación sexual o su identidad de género. Que eso es algo que, bueno, quienes por ahí trabajamos el tema de la ESI, digo quienes trabajamos el tema de la ESI porque quizás puede que hayan profes que sean temas que no lo tienen tan en cuenta, pero habemos muchos que sí y es un problema. Y no solamente con la orientación sexual, por ahí podemos llevarlo a cuestiones más, no sé, más pequeñas si se quiere, que es el hecho de cómo la persona vive su ser varón o ser mujer. Claro. Porque ya ni siquiera estamos hablando de que, no sé, de un chico que no coincide su sexo con con su identidad de género o que no es heterosexual. Puede ser simplemente quizás a un chico que se siente, que digamos se considera varón, pero tiene algún comportamiento que escapa A lo hegemónico. a lo hegemónico como varón y ya es molestado por eso, o lo mismo en el caso de las chicas. No, y son catalogados, o sea, si vos te comportás de tal manera, no sos, y ahí viene la palabra, el Claro. insulto, entonces digo, mostrarse de determinada manera, posar, digo, de determinadas formas de ser varón y mujer, tiene que ver con responder al estereotipo, pero también por eso, porque vos decís, si yo me animo a ser diferente, aunque digo, nadie sepa cuál es mi orientación sexual o cuál es mi identidad de género, si me animo a romper un poco ese esquema, viene la condena social. Digo, y no es menor esto de que 9 de cada 10 estudiantes son molestados por este tema, ¿no? Y ahí viene la importancia de la ESI. Exactamente. Bueno, este dato es a nivel mundial. La fuente es una ONG que se llama Bullying Sin Fronteras. Pueden buscarla en internet, tienen datos bastante interesantes. Y miren el dato, 200.000 niños y adolescentes pierden la vida cada año, como consecuencia del bullying o del ciberbullying. Cuando hablamos de ciberbullying nos referimos a bullying que se realiza a través de internet o redes sociales en todo el mundo. Bueno, o sea, ya ni siquiera estamos hablando de que en el peor de los casos solamente les va a ir mal en la escuela. O sea, termina muchas veces con la vida de ellos, de ellas. Con lo cual, bueno, hace que sea un tema en el que tenemos que intervenir. No, evidentemente hay que poner la agenda ahí, 200.000 es un número estremecedor, obviamente, y bueno, y también agregarle a esto que la violencia que por ahí comienza en la escuela sigue en las redes sociales, entonces la importancia de la concientización en el uso de las redes sociales en las adolescencias, en las infancias, porque bueno, ahora digo, hay un mundo que escapa muchas veces a la revisión, a la visión del adulto, que tiene que ver con lo que sucede a través de las redes. Entonces, por ahí el hostigamiento es 24 horas, ¿no? Es en la escuela, es en la casa, porque es por el celular, es por las redes. Entonces, es muy difícil escapar de esa situación cuando es tan fuerte, ¿no? El hostigamiento en todo momento del día y bueno, lamentablemente muchas veces termina en estos casos de, bueno, chicos y chicas que deciden terminar con su vida por casos de bullying, ¿no? Y ahí la responsabilidad, ¿qué se podría haber hecho para evitar esa situación? Exactamente. Bueno, para cerrar, terminar con una reflexión, ¿dónde estamos los adultos frente a estas cifras terribles? Y plantea que, bueno, que la escuela tiene que ser un lugar seguro para infancias y adolescencias, que hay que trabajar el tema de la convivencia y que tenemos que estar atentos y disponibles para intervenir en estas situaciones, bueno, en relación con lo que vos dijiste más temprano, de que no tenemos que naturalizarlo. Bueno, acá de todas formas estamos hablando, cuando hablamos de bullying, de un tipo de violencia que es directa, digamos, que puede pasar desapercibida, pero cuando se ve, generalmente hablamos de
empujones, de insultos, de golpes, pero hay también, o quizás podemos considerar como un tipo de violencia, una que es de un tipo no tan directo. Y vamos a ver un videito para entrar en tema. ¿Sabías que el dolor emocional de sentirse rechazado o excluido es similar al dolor físico neurológicamente hablando? Según un estudio de la Universidad de California, cuando una persona siente dolor físico, ves una fractura, una lesión o una herida, se activa la corteza cingulada anterior. Esta zona del cerebro es la misma que se activa cuando nos sentimos rechazados. En otras palabras, el sentimiento de exclusión provoca el mismo tipo de reacción en el cerebro que la que podría causar un dolor físico. Pero ojo, que aquí no queda la cosa. Al parecer, esto puede tener relación con la necesidad que tiene el ser humano de pertenecer o de estar socialmente conectado con otros. Y es que en este mismo estudio explican que puede que el cerebro haga esto con el objetivo de avisarnos de una amenaza en las relaciones sociales. O sea, que con esta forma de funcionar es como si al procesar el rechazo o la soledad no deseada, el cerebro dijera algo así como: ¡ay, José Luis, pero que te vas a quedar solo! ¿Esto es malo para tu supervivencia? Ahí te va un poco de dolor para que tú sepas que esto, bueno, no es. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? A ver si así se empieza a validar un poquito más el dolor emocional que producen el rechazo o la soledad no deseada, que no se ve a simple vista, pero está ahí. Con este videito la idea era de entrar en tema con algo que pasa muchas veces en las aulas y que es lo que muchas veces termina quedando para el final, que son aquellos estudiantes, aquellas estudiantes que muchas veces terminan siendo excluidos, aunque no reciban un tipo de violencia directa, como puede ser que los insulten, que los empujen y demás, pero puede pasar en cuestiones más imperceptibles, como que, no sé, que no los elijan para un trabajo práctico, o que llega al recreo y se quedan todo el recreo solos, porque no tienen un grupito de gente que se quiera juntar con ellos. Y la idea de esto es ver, bueno, que eso genera un impacto en el cuerpo y en la salud de estos estudiantes, que después obviamente va a repercutir en su nivel académico, pero bueno, también les va a repercutir como personas, y que muchas veces las propias condiciones de trabajo hacen que sean las situaciones que muchas veces dejamos para el final o que se nos escapan directamente. Sí, sí. Sí, esto de la problemática de la exclusión lo vemos a diario, ¿no? En las escuelas, desde muy chiquito, digo, desde muy temprana edad. Sabemos que todos somos diferentes y que hay chicos y chicas que tienen más facilidad para socializar y hay quienes no, quienes necesitan por ahí un empujoncito más para poder ser parte del grupo, pero todos necesitamos del otro. Digo, creo que la reflexión tiene que ser esa, no hay ningún estudiante que solo pueda atravesar su trayectoria académica en condiciones por lo menos favorables, entonces la necesidad de también intervenir en estas situaciones donde vemos que hay algún chico o chica que por alguna razón no se está integrando o no está pudiendo ser parte del grupo, de prestarle atención porque también es una forma de sufrir bullying, digamos, pero silenciosa, pero esa persona está padeciendo, entonces prestarle también atención a qué pasa o qué nos está queriendo decir también ese estudiante con ese silencio, con esa exclusión, con ese retraimiento. Entonces, bueno, siempre los docentes, digo, estamos muy alertas en esas situaciones, pero la dinámica, como decimos, escolar y las condiciones de trabajo, que son más de 30 estudiantes, que acá en secundaria, digo, corremos de una escuela a la otra, por ahí hace que se pierdan de vista esto, que, bueno, es muy importante, como decía el videíto. Sí, o que estamos por ahí atentos a otras emergentes del momento y es como, bueno. Queda para después. Y sí, porque tenés que resolver primero lo más grave en el momento. Sí. Bien. En relación a esto, vamos a ver algunas cifras de un informe que se llama el Mapa Nacional de la Discriminación. Este informe lo hacía cada tantos años un instituto que es el INADI. Bueno, era el INADI, porque este año desde el gobierno nacional se le dio de baja, pero que se encargaba básicamente de visibilizar, concientizar y tomar acciones respecto a distintas formas de discriminación que se podían observar en todo el territorio nacional. Y vamos a ver las siguientes estadísticas, los siguientes números. Bien, esta fue la última edición de este Mapa Nacional de la Discriminación. Fíjense algunos números, por ejemplo, este primero. Para el año 2013, un 12% de la población consideraba que la discriminación se podía considerar una vulneración de derechos. Hablamos de vulnerar derechos cuando se reconoce que la discriminación puede limitar, dificultar e impedir el ejercicio pleno de derechos y garantías.
Y este número para el 2019 creció al 36%. O sea, cada vez hay más personas. Sí, que consideran que hay una vulneración en la discriminación. Ujú. Exactamente. Eh, y fíjense lo siguiente, digo, para que vayan viendo por qué esto es importante en relación a la educación. Porque el ámbito donde más se sufre discriminación es el ámbito educativo. Claro, el 72% de las personas manifiestan haber sufrido discriminación y de ellas el 41% en el ámbito educativo, o sea, es altísimo ese número. Podríamos decir entonces que la escuela es el lugar en donde más discriminación se sufre, porque bueno, también atraviesa un periodo largo de la vida de la persona, ¿no? Desde la salita de 4, digo, hasta que egresan en la secundaria, como niveles obligatorios, estamos en la escuela y bueno, si esto pasa, imagínense el impacto después en la vida de esa persona. Totalmente. Y fíjense lo siguiente, acá lo que tenemos son los tipos de discriminación sufrida y sus porcentajes. Eh, Vamos a ir viendo algunos, por ejemplo, racismo estructural, que pensemos que es algo que mucha gente Sí. todavía lo tiene asociado como a el racismo contra personas negras en Estados Unidos, Claro. y sin embargo es un re problema digamos, acá en Argentina. Sí, pero perdón te interrumpo, Sí. esto ocurre en la escuela, pero también ocurre en la cancha de fútbol cuando Sí. vamos a ver un partido, ocurre en la tele cuando prendemos y vemos un programa de televisión. Digo, el racismo está en todos los ámbitos de nuestra vida y también hay que hacer un laburo enorme ahí de trabajar con los chicos, decir, che, para esa palabra no es un insulto o por qué vos considerás que sí. Y bueno, digo, también me parece que es un tema muy difícil de trabajar y que el hecho de que se haya cerrado el INADI, por ejemplo, es un símbolo político de la época, ¿no? O sea, si yo, como digo también, como autoridad, como jefe, digo, del gobierno del país, decido cerrar un instituto sobre el cual uno pensaba que tenía cierto resguardo en caso de sufrir discriminación, un poco lo que estoy diciendo es está habilitado todo. O sea, no está el organismo, pero está habilitado todo. Ah, pero hay una ley, sí, bueno, ¿y ahora dónde vas a ir Claro. si pasa alguna de estas cosas, ¿no? Entonces, estas políticas son signos muy importantes para que las escuelas digan, bueno, pero ahora se puede decir cualquier cosa. A mí hay alumnos que me han respondido a eso. Bueno, si no le gusta que se vaya a quejar al INADI. Ah, no, cierto que no está. Bueno, hay que luchar también en las escuelas con ese tipo de situaciones. Sí, además de que, digamos, supuestamente son organismos que se fueron cerrando, o sea, que los iban cerrando porque funcionaban mal o porque había ñoquis, etcétera, etcétera. Pero decir, bueno, a ver, si supuestamente el problema es que funciona mal, podrías hacerlo funcionar bien en lugar Claro, de cerrarlo. cerrarlo, Si lo exacto. cerrás es porque la problemática para la que estaba destinado o de la cual era objetivo ese organismo no te interesa. O sea, Claro, porque no es que haya dejado de existir, los números demuestran lo contrario, y lo que estábamos viendo recién en relación a la discriminación en la escuela, el bullying, está de la mano de esto. Entonces es una problemática que va en aumento y sobre la cual poco y nada se está haciendo en términos de políticas públicas. bien. También es importante, bueno, hablamos del tema del racismo estructural, pensar también otro gran tema de discriminación que es el de las corporalidades diversas, que tiene que ver con las cuestiones estéticas, y pensar cómo esto en el aula lo vemos, o sea, si le prestas atención, lo ves todo el tiempo. Sí, sí. Chicos, no sé, molestándose por el peinado, por la ropa que usan, por el peso, por qué más. Todo, o sea, todo el cuerpo del otro termina siendo motivo de burla cuando no responde a los cuerpos hegemónicos. Otro tema importante a trabajar en la ESI, ¿no? Porque digo, esto de que hay un solo cuerpo válido en esta sociedad y todo lo demás tiene que ser motivo de exclusión, de discriminación y de burla, bueno, es una gran violencia y que también en la adolescencia, digo, cuando los chicos y las chicas están formando su identidad, están encontrándose, esto termina siendo brutal, digo, para la conformación de su personalidad. Entonces también valorizar que en la ESI trabajamos mucho sobre aceptar todos los cuerpos porque todos somos personas distintas y todos los cuerpos son válidos, ¿no? Cuesta mucho, pero hay que hacer un laburito ahí. Sí, sí, totalmente. Bueno, hasta acá sería la parte relacionada con el tema discriminación puntualmente. Este estudio, si lo quieren ver, todavía está en la página del gobierno, se lo pueden descargar. Si no, si en algún momento lo bajan, no lo piden a nosotros. Lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con más la violencia en los vínculos entre adolescentes, más tirando la parte de vínculos afectivos, sexoafectivos,
Eh, y para eso vamos a ver lo siguiente que se conoce como la pirámide del maltrato. Eh, la pirámide del maltrato básicamente lo que muestra son distintos tipos de violencias, desde un nivel, primer nivel, que sería el más bajo, hasta el tercer nivel, que sería el más grave, digamos. Y cómo se van dando estas violencias entre los distintos géneros. Pensaba acá puntualmente para relaciones heterosexuales, obviamente. Claro. Y fíjense lo siguiente. A ver, ¿por qué traemos esto? Primero que nada, porque por ahí podemos pensar, no, bueno, si los chicos están de novio, tema de ellos. Claro, es una cuestión del vínculo que se maneje. Claro, y sin embargo, a veces puede ser que ese vínculo sea entre chicos del mismo curso o de la misma escuela, o que sea con alguien de afuera, pero que termine impactando en cómo ese chico la está pasando y la está llevando. Entonces, fijémonos. En el primer nivel tenemos los celos y el control. Y en este caso podemos ver que más o menos se dan en un mismo porcentaje entre varones y mujeres al momento de ejercerlo. ¿Qué ejemplos podemos dar de esto? No, bueno, Profe Desi? digo, en las escuelas también vemos esto todo el tiempo en el vínculo con los chicos de no le hables a tal persona, ella está conmigo, él está conmigo, esta cuestión de la posesión, desde muy chiquitos se nos implementa esto de que estar en una relación sexoafectiva con alguien implica la exclusividad del cuerpo del otro, entonces empezar a trabajar esto de qué implica realmente tener una relación que respete la libertad del otro en todos los ámbitos de su vida y que cuando nosotros detectamos eso podamos también empezar a hacer un laburito ahí con los chicos y las chicas de qué es lo que está pasando en el vínculo. Ahora se usa mucho la palabra tóxico, ¿no? Entonces me está toxiqueando, dicen ellos. Este pibe me está toxiqueando. ¿Por qué? Y no, mirá lo que me manda, me está diciendo por mensaje que no le hable a tal, que no tome tal cosa, que no salga con mis amigos, que le molesta que le esté hablando a tal o cual persona. Bueno, esos son los primeros síntomas, porque después, digo, todos nos asombramos cuando vemos los números de los femicidios, por ejemplo. Pero nosotros siempre decimos, en relación a esta pirámide, que los femicidios son el último eslabón de una larga cadena de maltratos, de una larga cadena de violencias que se empieza a manifestar con lo que usualmente se denomina micromachismos, por ejemplo, o lo que los chicos esto denominan como la relación tóxica, y que hay que detectarla ahí, ¿no? Hay que empezar a trabajar cuando, eso, como ellos dicen, hay una bandera roja, ¿no? Esta bandera roja de la toxicidad, hablando en sus propios términos, tiene que ver con también tomar conciencia, en primer lugar, cuando vemos algo que no tiene que ver con un vínculo saludable, si es que se le puede llamar así en términos de salud, ¿no? Pero con un vínculo que empieza a hacerle mal a una de las partes. Sí, y que es clave en lo que es el primero de los 5 ejes de la DESI, que los vimos en el programa que hablamos sobre educación sexual integral, eh, que es el de valorar la afectividad, y que uno de sus objetivos es poder enseñarles a los chicos y darles herramientas para que puedan tener vínculos sanos, básicamente. Totalmente. No solo en relaciones sexoafectivas, también en relación a otro tipo de violencia que vimos anteriormente. Después, bueno, en los niveles siguientes va subiendo, por ejemplo, en el segundo nivel ya entran cuestiones como la descalificación, la humillación, la indiferencia afectiva, y en el tercer nivel, bueno, ya se suman lo que es el aislamiento, el acoso, la manipulación, la presión, las amenazas. A mí lo que me llama la atención, por ejemplo, es la parte del acoso, lo naturalizada que está muchas veces en los chicos, Sí. con esta cuestión de que por ahí se mensajean y si uno no le da bola al otro, se siguen mensajeando y mensajeando Sí. y mensajeando hasta que la otra persona No hay un reacciona de una límite. manera. No hay un límite y también tiene mucho que ver con trabajar el consentimiento. Bueno, justamente este año yo estuve trabajando en una de las escuelas en un segundo año con el consentimiento y me llamaba mucho la atención la reacción de los chicos cuando uno le decía ante el primer no es no y es basta. Esta cuestión de, bueno, pero si yo le insisto un par de veces me va a decir que sí. Nuevamente volvemos a la naturalización, ¿no? En el ejercicio de los roles sociales de ser mujer y ser varón, el varón está en posición de poder insistir, insistir, insistir hasta lograr doblegar la voluntad. Si vos estás doblegando la voluntad de una mujer, no te ha dicho que sí. O sea, te dijo que no y te está diciendo que sí por coerción, por violencia o porque no le quedó otra. Entonces, aprender que el consentimiento es lo primero en un vínculo cuesta mucho y por lo menos a mí, digo, como educadora de ESI, me ha costado mucho también en las escuelas
hacerles entender a los chicos esto de el no es no en primera instancia. No hay que esperar a que haya un segundo o un tercer no. Hay que saber cuándo irse, cuándo quedarse y bueno, Sí, hay que elaborar. también en relación a esto, todavía hay muchos o sea, todavía se escucha, porque a ver, varones de mi generación crecimos con esto, pero uno por ahí piensa, no, bueno, los chicos de ahora ya no vienen con ese chip. No. Y sin embargo, hoy todavía, por ejemplo, se pueden escuchar a muchos varones con esta idea de la romantización de la conquista y Claro. esta cuestión de, no, bueno, yo tengo que seguir intentando porque le tengo que demostrar que ella me importa y entonces al final me va a Claro. dar bola y en realidad estás insistiendo ante una persona que te está diciendo que no quiere nada con vos. No, y también pasa con las chicas, ¿no? Esta cuestión de, bueno, hacétela difícil. Ah, O sea, sí. parte Sí, de sí, sí. también los roles estereotipados es que la mujer diga que no varias veces hasta que finalmente el hombre logra conquistarla. Bueno, en esta relación se termina haciendo como una naturalización de que la mujer tiene que postergar, tiene que decir que no varias veces y el otro tiene que insistir, 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 insistir. Entonces, al final se produce esto de la conquista, digo, palabra tremenda usada para hablar de un vínculo, ¿no? Entonces digo, pasa tanto para los varones la presión de insistir como para las mujeres el, ay, no podés decir que sí de una, ¿no? Entonces, bueno, se terminan confundiendo incluso en eso los límites. Sí, totalmente. Bueno, pasamos a lo que sigue, que tiene que ver con ya lo que es no la violencia específicamente entre estudiantes o hacia estudiantes, sino también, algo con lo que tenemos que convivir, es violencia hacia nosotros mismos como docentes y al personal de las escuelas. Y vamos a ver un video al respecto de una especialista en educación para entrar en tema. Y yo creo que sí, yo creo que algo de lo que venimos hablando también hace mucho tiempo es el rol del docente en el aula. Tristemente, vos, de la misma manera que no podés aprender o que no podés amar a alguien que no respetás en tu casa, no podés aprender de alguien que no respetás. Y tristemente, el rol del docente se ha ido desdibujando a lo largo de los años en Argentina. Y como yo te digo, muchas veces entras a un aula y más que un aula parece un patio de la escuela, porque no hay orden, porque no hay rigor, porque no hay respeto por la autoridad en el aula, que de ninguna manera significa que el docente tenga que ser autoritario, para nada, pero sí tiene que recuperar ese rol de respeto. Y hasta que no podamos devolverle al docente el rol del respeto, y eso tiene que ver con, obviamente, sueldos dignos, con mejor infraestructura, con mejores recursos y capacitación. La pasión no va a volver. No. ¿Quién quiere ser docente hoy cuando las condiciones son tan adversas? Entonces, la verdad es que mejores docentes, mejores alumnos, pero para eso tenemos que invertir en el docente. Hay docentes que son maravillosos, que son héroes, Sí, pero claro esos que sí. héroes también necesitan apoyo. Y el apoyo tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con la salud mental, que tienen que ver con el bienestar en la escuela. Hay muchos niveles de violencia en las aulas de Argentina y eso de ninguna manera te ayuda a aprender. ¿Qué opinas al respecto? Para pensar, ¿no? La nota. Tengo coincidencia en partes con algunas cosas. La primera parte de la nota quizás me hace un poco más de ruido, pensando en esto de qué es el aula o cómo se condice, digo, desde afuera una visión sobre lo que debe ser en función de la autoridad y cuál es el rol del docente, ¿no? Digo, creo que da para un debate largo, pero sin meternos en ese debate, rescato la última parte que tiene que ver con el tema de las condiciones de trabajo, ¿no? Digo, estamos en una situación en la que los docentes estamos mal pagos, los problemas de infraestructura abundan en las escuelas, entonces es difícil ser docente hoy en día y bancar, como decía antes, la crisis educativa, la crisis social, la crisis económica, que es todo el tiempo ponerle el pecho a las balas, digo, en esta situación. Y bueno, y además de todo eso, sufrir violencia mediática, porque digo, cada 2 por 3, digo, la culpa siempre es de los docentes. Lo vemos, digo, muchas veces cuando prendemos la televisión o la radio o cualquier medio de comunicación, lo vemos con los políticos tradicionales, que
una y otra vez están recargando la culpa de las crisis del sistema educativo en los y las trabajadoras de la educación, y en eso no hay grieta, ¿eh? En eso, digo, se alinean tantos peronistas radicales del PRO, de la Libertad Avanza, para siempre decir que el problema está en el docente. Entonces, digo, ¿cómo puede ser que usemos espacio televisivo, digo, como lo hizo Grabois hace poco hablando mal de los docentes, o como lo ha hecho en Mendoza, digo, el creador del ítem aula, que es un ataque tremendo a la docencia, como fue Correas en su momento, y así de una infinidad de políticos y políticas que terminan maltratando a los trabajadores y trabajadoras de la educación sin reconocer el lugar que tenemos. Entonces, digo, violencia, decime si eso no es violencia, ¿no? Sí, y que además, digamos, las propias familias, que muchas veces no tienen un medio alternativo del cual informarse, terminan recibiendo estos mensajes y haciéndose esa idea de cómo es la docencia o cómo actuamos y demás. Y bueno, muchas veces eso es lo que se nos termina volviendo en contra a nosotros. Claro, y ahora está, por ejemplo, el tema de la esencialidad en la educación. Digo, entonces se empieza a poner en boca de todos, como decís vos, prendés la tele, están hablando de la esencialidad. Y vos lo ves y decís, es una palabra bonita, porque esencial es la educación y te suena como que le van a dar mayor importancia. Entonces vos decís, ¿cómo? Si la están declarando esenciales porque va a haber más presupuesto. Si la están declarando esenciales porque van a abrir más escuelas. Si la están declarando esenciales porque va a haber mejores condiciones para nuestros pibes. Bueno, no, todo lo contrario. Digo, la declaración de la esencialidad tiene que ver con prohibir el derecho a huelga de los y las docentes, que somos los que peleamos para garantizar esas condiciones en las escuelas. Entonces, si uno no empieza a desarmar, digo, esa idea que se construye mediáticamente de que estamos hablando con esencialidad y que oculta detrás la palabra, caemos en lugares comunes. Entonces, no, lo que pasa es que la esencialidad tiene que ver con garantizarle el derecho a los pibes porque los docentes hacen mucho paro. Yo no sé de qué paro me están hablando, porque hace rato que las centrales sindicales están durmiendo la siesta, que no nos convocan a paro, no nos convocan a luchar en medio de esta crisis. Entonces, ni siquiera digo es que estemos siendo convocados por esas centrales a luchar y haciendo paro. De hecho, al revés, digo, salió una nota que Mendoza era una provincia modelo porque garantizaba 190 días de clases y que era la provincia que más clases tenía. Eso, ¿ha sido igual a mejora en la calidad educativa? ¿El ítem aula fue igual a mejoras en la calidad educativa? Bueno, lamentablemente los índices dicen lo contrario. Entonces nos dejamos engañar pensando que el ausentismo docente provoca la baja de la calidad educativa cuando se implementó un ítem aula misógino, maltratador y castigador de los docentes, y la calidad educativa sigue estando ahí y nadie habla del presupuesto. Entonces tapamos una cosa con la otra. Totalmente. Bueno, pasamos a lo que sigue. De acuerdo en todo lo que dijiste. Quiero recomendarles a continuación lo siguiente, que es una serie de programas que fueron elaborados por estudiantes en el canal comunitario Giramundo, que de paso, más que recomendado si quieren estar al día con la información sobre Mendoza y muchas veces con la lucha docente también. Por acá entra otro tema, hablando de estos distintos tipos de violencia que vamos viendo, que puede ser a veces el de docentes o personal de la escuela hacia los propios estudiantes. Que como en todas las instituciones o en todos los sectores laborales, salud, policía, bueno, la misma política y demás, también pasa en el sistema educativo. Y en este caso, bueno, son estudiantes dando su propio punto de vista al respecto en este capítulo número 2 sobre esta situación, así que yo lo vi el programa, está bastante bueno, les recomiendo que vayan y lo vean, y bueno, y también es otro tipo de violencia que se puede terminar dando en las escuelas. Bueno, vamos con lo siguiente. El Plumerillo, en el barrio 1 de Mayo de Las Heras. Delincuentes cometieron vandalismo y robaron en este colegio. Rompieron esta puerta en el baño y se llevaron todos los implementos sanitarios. Se encontraron acá, la taza, mochilas, absolutamente no dejaron nada. Por lo tanto, las clases fueron suspendidas. Se llevaron también estufas, objetos de bazar y hasta una ventana
de una de las aulas. Así quedó entonces la escuela El Plumerillo en Las Heras. De los delincuentes nada se sabe. ¿Qué podemos decir? Bueno, acá lo que vemos es también, digo, una consecuencia de la crisis económica que se está viendo cada vez más, el robo y la vandalización en las escuelas. Este es un caso, pero casos se vienen dando de manera sistemática, casi todos los fines de semana. Y bueno, en este caso en particular también pasaba porque en esa escuela no había sereno. El sereno es una figura, digo, parte del personal de la escuela que se encarga de estar durante la noche con ánimos de cuidar la institución, ¿no? Bueno, suele pasar que la DGE no pone serenos en las escuelas. También lo hace como una forma de ahorrar y de no garantizar cuestiones que están reglamentadas, además, no es que nosotros nos las inventamos. Entonces, al no estar los serenos, bueno, da lugar también a esta situación que bueno, es crisis total por todos lados, esto de que vos decís, ¿cómo puede ser que entren en una escuela a robar? O sea, no tienen ningún tipo de conciencia. Bueno, la necesidad abunda, digamos, la violencia, como decíamos, es mucha, entonces ya se ha cruzado todo tipo de límites y terminan pasando estas situaciones en donde la DGE no garantiza, en donde se puede hacer cualquier tipo de cosa y bueno, y lamentablemente la necesidad es mucha y repercute así en estos hechos delictivos. Sí, y podemos relacionar también con lo que decías hace un ratito, de de qué hablamos cuando hablamos de la esencialidad de la educación, ¿no? Porque acá pareciera que todo es el problema de docentes que hacen paro y los días de clase, y sin embargo tenés escuelas desprotegidas porque no hay una inversión estatal suficiente, y bueno, ahí parece que la esencialidad no entra para estos temas. Hay una frase que dice, lo esencial es invisible a los gobiernos, parece, ¿no? Digo, hablando del Principito y de esa frase que nos dejó, pero realmente termina siendo así. O sea, todas las cosas que pasan en la escuela que debieran ser prioridad en los gobiernos, no lo son. Entonces, ¿qué es lo esencial? En relación a esto también podemos mencionar el tema de la cantidad de estudiantes, docentes y personal de la escuela que muchas veces son asaltados y atacados afuera de las escuelas o cuando están entrando a las escuelas por los portones y demás, y que te lleva, digamos, a un estado permanente de tensión todo el tiempo porque, digamos, no pasa en todas las zonas y en todas las escuelas, pero cada vez está pasando en más escuelas. Sí, sí, no hay dónde sentirse seguro, manifiestan los chicos muchas veces cuando llegan a las escuelas a tempranas horas, que muchas veces está de noche, cuesta mucho llegar a la escuela porque hay situaciones de robo de manera permanente, ¿no? Bueno, volvemos a hablar de la vulnerabilidad en la que estamos como sociedad viviendo y atravesando todos y todas, y que esto, Diego, tiene una raíz económica de la crisis, ¿no? Siempre hablamos de la crisis, pero es que es ahí donde se empiezan a generar todos estos problemas. Entonces, bueno, repercute, como decíamos recién, en los robos de las escuelas, en la agresión a los estudiantes, en la agresión a los docentes. Hay que atacar el problema principal, ¿no? Exactamente. Bueno, y para irnos a un último espacio donde se puede dar la violencia en relación con la educación, vamos a ver unas pequeñas estadísticas de este informe que hizo Argentinos por la Educación, que plantea lo siguiente, que uno de cada dos alumnos de primaria habla de violencia familiar en las escuelas. Y acá entramos en otro tema, porque estuvimos hablando, por ejemplo, del tema de la inseguridad, pero este tema también afecta a muchos estudiantes y es que o sea, y tiene que ver con cuando reciben violencia de parte de su familia o de sus adultos a cargo, lo cual también va a repercutir en su rendimiento escolar y en su vida en particular. Eh, bueno, fíjense, el 32% de los directores de escuelas primarias estatales intervino en casos de violencia doméstica contra estudiantes, y en las escuelas privadas ese porcentaje es del 26%. Plantean que, bueno, solo una pequeña parte de los casos se informa o se detecta. Algunas de las causas pueden ser el miedo a represalias, el estigma social o la desconfianza en los sistemas de protección. Y después algunos datitos más que tenemos es que, por ejemplo, las provincias donde más porcentajes de alumnos hablan de violencia familiar son Misiones con el 60%, Formosa con el 58%, Chaco con el 57% y Entre Ríos con el 57%. Pero atentos a este dato, porque
el 15% de los chicos no habla de estos temas con nadie. ¿Qué podemos decir? Que la escuela termina siendo el lugar donde van a parar todos los problemas y que es importante, en el caso de los chicos que hablan, bueno, obviamente implementar los protocolos habilitados para el tema, y en el caso en el que también los docentes notemos que hay una situación que por ahí no es dialogada, pero que nos hace un poco de ruido por la situación en la que llega el chico o chica a la escuela, empecemos a tomar nota y bueno, y que también cuesta asumir ese papel de hacer la denuncia, de implementar el protocolo, porque tiene que ver con eso también, ¿no? Con después ver si esa persona va a ser perseguida, estigmatizada o va a saber por las familias en cuestión, digamos, ¿no? Y también por un sistema de protección de las infancias y las adolescencias que no está funcionando bien, que ellos se dicen estar saturados, pero que tiene que ver con una falta de compromiso también de los gobiernos en atender esta problemática, ¿no? Entonces, bueno, si todo el sistema funciona mal, ¿qué responsabilidad nos cabe a nosotros en eso? ¿Cómo podemos colaborar? Sí, totalmente. Por supuesto que se supone que somos como docentes garantes de derecho en las escuelas, pero eso no significa que tengamos el poder de hacer magia y de resolver toda una serie de situaciones que escapan a lo que es la tarea educativa puntualmente. Entonces, por supuesto que habemos muchos y muchas docentes que estamos dispuestos cuando podemos, notamos estas situaciones, intervenir, pero no alcanza solamente con la buena voluntad No. que una parte de la docencia tenga al respecto. Bueno, vamos cerrando. En relación a lo que fueron los programas anteriores, que a todo esto la segunda parte del programa sobre meritocracia y educación va a venir después de este programa, me parece también importante relacionar con esto que hemos visto hoy. Porque muchas veces cuando se plantea esta cuestión de la meritocracia y de que todos partimos, o sea, de que cada uno logra en base a su esfuerzo y demás, bueno, ¿qué pasa en todos los estudiantes que pasan por todas estas situaciones que hablamos? Discriminación, bullying, violencia familiar, violencia fuera de las escuelas, que viven en zonas inseguras, o que van a escuelas donde todo el tiempo están robando y faltan recursos y demás. ¿En qué parte, si existiera esa carrera, en qué parte, de dónde parten? ¿De dónde parte? Eh, Así que bueno, ¿alguna reflexión final que quieras hacer? Sí, decir que este programa, primero agradecer a Damián por invitarme y decir que este programa me ha hecho reflexionar mucho y espero que también a ustedes sobre el tema de la violencia. Creo que la violencia en términos generales es algo que está en todas las instituciones, que es transversal a nuestra sociedad, porque violencia es no poder comer, violencia es no tener un lugar seguro para vivir, violencia es no tener abrigo, violencia es no poder tener una familia, un grupo de contención donde uno se sienta seguro o segura. Y todo eso en este momento está haciendo crisis en todos los sectores sociales, sobre todo en los sectores populares, y nosotros lo vemos y lo recibimos en las escuelas todos los días, porque bueno, este gobierno y los gobiernos anteriores no han garantizado el acceso a los derechos básicos para muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes. 7 de cada 10 niños y niñas son pobres en nuestro país, 1 millón se van a dormir sin cenar en esta República Argentina. Entonces esa es la principal violencia que se ejerce, que es la violencia que ejerce este sistema contra nuestros niños, niñas y adolescentes, que le quitan el futuro. Y bueno, ahí como una reflexión personal, digo que lo digo como socióloga, pero también como militante por otro sistema, que solamente cambiando de raíz este sistema, invirtiendo las prioridades y poniendo las necesidades sociales en primer lugar, vamos a lograr revertir la violencia que se genera sobre nuestros cuerpos y sobre las situaciones de nuestros pibes, que no hay otra manera porque este sistema tal como está organizado, como decía recién, les roba el futuro. Así que, bueno, mi compromiso en esta vida a través de mi militancia, la docencia, el trabajo que hago como educadora de ESI, es poder luchar por cambiar este sistema que no tiene nada para ofrecerles lamentablemente a nuestros niños, niñas y adolescentes en la actualidad, y bueno, que todos y todas podamos unirnos en ese proyecto, ¿no? Así que bueno, eso como reflexión en relación a los temas que hemos tratado. ¿Cómo la pasaste? Bien, muy bien. Bueno, es tu momento para pasar archivos. ¿Algo que quieras que Sí. la gente siga y demás?
Sí, aprovecho la ocasión para decirles que, bueno, que yo milito en una agrupación de trabajadores y trabajadoras de la educación, que, bueno, que luchamos siempre por los derechos de todos y todas quienes estamos en la comunidad educativa, y que nos pueden seguir en Instagram. Somos la agrupación 9 de abril y aparecemos como 9 de abril Mendoza, así que nos pueden seguir ahí para ver el contenido que publicamos y, bueno, invitadísimos a sumarse a esta agrupación que bueno, que eso, lucha para que los docentes y los celadores y todos los trabajadores de la educación tengamos mejores condiciones de trabajo y de vida. Genial. Bueno, ya saben entonces, si quieren, van y siguen. Bueno, y había prometido decirles por qué no grabamos las semanas anteriores. Básicamente porque este muchacho de acá se enfermó y me quedé sin voz. Y yo les conté en el capítulo que hicimos sobre estabilidad laboral docente, que si no lo vieron, vayan a verlo, que hay un artículo, o mejor dicho, que hay un cargo que se llama cambio de funciones, que básicamente son docentes que por alguna cuestión de salud no pueden ejercer frente a alumnos y se les tiene que pagar un cargo si previamente eran titulares, pero alguien los tiene que reemplazar, porque esos chicos necesitan todavía tener clases. Bueno, ahí el problema es que quien tiene que reemplazar a esos docentes entra un artículo que se llama artículo 48 y que básicamente te saca la mitad de los derechos que tenés, entre ellos el no poder faltar por enfermedad. Así que tenía la posibilidad de faltar 2 días, en los que tenía 13 horas entre los 2 días y que me descuenten casi 100 lucas y recuperar la voz, o empeorarme y que no me descuenten 100 lucas, además de lo que me gasté en remedios. Así que, consulta popular, ¿qué habrían hecho ustedes? ¿Se habrían que le descuenten los 100 lucas o mejorar su voz? Bueno, vamos a hacer esta consulta por Instagram y esperamos que respondan. ¿Vos qué habrías hecho? No sé, la verdad. Yo creo que hubiera ido a trabajar igual sin voz y, no sé, hubiera tratado de dar la clase y, bueno, es lo que muchos docentes hacen, ¿no? Ir a trabajar enfermos. Lamentablemente, en tu caso, te descuentan el día, te descuentan el ítem aula, te descuentan el presentismo, bueno, son un montón de No, ítems. claro, el ítem aula no se descuenta, en ese caso. En el Si caso son del 2 artículo faltas. 48 no, pero hay otros casos de docentes que, por ejemplo, están reemplazando a un docente por artículo 40, Sí. que, bueno, sí, se termina descontando el ítem aula. Entonces, a fin de cuentas, es un montón de dinero y, bueno, terminamos yendo a trabajar enfermos y contagiándonos entre nosotros, pero, bueno, para cuidar un poco nuestro magro salario. Así es. Así que bueno, si llegaron hasta acá y les gustó esto, les pedimos que dejen un me gusta, un comentario. Nos pueden seguir en Instagram, en Facebook. Vamos a dejar siempre los enlaces en la descripción del video. Y bueno, no voy a decir que nos vemos la semana que viene porque digo cosas y después pasan cosas, pero va a ser la idea. Así que, Laura, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y nos vemos en la próxima. Chao.